La Cámara de Senadores de Argentina rechazó un proyecto de ley que busca legalizar el aborto y echó por tierra una iniciativa ya aprobada por los diputados en una media amplia y fue una gran controversia a nivel internacional. ¿Usted está en contra o a favor? Hoy vamos a discutir eso aquí en Punto y Coma. Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. En Argentina, los senadores de la Cámara Alta votaron en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto. 38 votos en contra, 31 votos a favor y 2 abstenciones. En las inmediaciones del Palacio Legislativo, una multitud seguía atentamente las alternativas de esta votación. Los pro vida, con sus pañuelos celestes, católicos y evangelistas, festejaron la decisión de los senadores, quienes estaban a favor de terminar con los abortos clandestinos. Con sus pañuelos verdes expresaron su tristeza ante esta decisión. Hemos avanzado en construir diálogo, tolerancia, y todos tenemos que entender que somos millones y que nunca vamos a pensar todos igual sobre todos los temas. Este tema tan sensible se podrá volver a tratar en el Congreso recién el año próximo. Para muchos esta cuestión puso a la Argentina en un estado deliberativo. Se puede estar de acuerdo o no, se puede proponer una modificación, pero estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo. Y la situación va a seguir siendo la misma. Que no quiere más represiones, que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esta oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. Los analistas locales sostienen que han sido los sectores más conservadores, fuertemente presionados por la Iglesia Católica, los que ejercieron su influencia sobre los congresistas argentinos. 12 manifestantes fueron detenidos por la policía por arrojar piedras. Para Imagen les reportó Marcelo Luis Ojeda. Bienvenidos a Punto y Coma, yo soy Kimberly Armengol, nos acompaña en el estudio Alejandra Diner, maestra en Ciencias de la Familia, especialista en Educación Perinatal por la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, ¿y tú, Kim? Muy bien, gracias. Y por supuesto, Mariana H. ¿Cómo le va, Kim? Muy bien. Tanto tiempo sin verte, ¿verdad? Montones. Y sin hablar contigo. Pero exacto. Bueno. Traemos este tema que es el aborto. Ustedes ya lo vieron en la cápsula previa. Fue un escándalo internacional que la semana pasada justamente en Argentina se votara en contra de regularizar el aborto. Y vamos a hablar también del aborto en general. Mariana. No, pues nuestra invitada, a ver, es que aquí tenemos varias posturas, como en todas partes, y en el asunto de temas de controversia, como es el aborto, la eutanasia, que son siempre temas de discusión. Yo en lo personal esperaba que sí lo legalizaran. La verdad es que encontré un montón de argumentos por los cuales yo creo que si de todos modos se va a hacer, que se haga con apoyo. Esa es mi postura, pero bueno, ¿cuál es la tuya? Ya me aventaste la bola. Bueno, yo justamente ayer estaba criticando muchísimo en mi columna la postura de Argentina. Yo decía este particular orgullo europeo que siempre tienen y están votando prácticas que tiene África. ¿Por qué? Porque la persona que va a querer abortar lo va a hacer. De todos modos lo va a hacer. En situaciones
absolutamente insalubres en las cuales puede perder la vida. Legalizar el aborto no es una invitación a que la gente vaya a abortar. Eso es un buen punto. Es simplemente dejar este camino abierto. Tú, Ale. Yo conozco tu postura. Me encanta que la vida nos ha traído a platicar a ti y a mí sobre este tema muchas veces. Y lo agradezco muchísimo que nos den espacio, sobre todo que no sea esta intransigencia que de repente sucede, porque los medios muchos están manipulados por esta agenda de ideologías pro mujer, de feminismo radical. Entonces, primero que nada, agradecerles el espacio y hablar un poco de lo de Argentina, sobre todo en temas jurídicos, porque es un tema muy agresivo. Es el primer país que lo hace de una manera tan agresiva, que eso es algo creo que muy importante para reflexionar. ¿Por qué? Porque no quería despenalizar el aborto como tal, sino considerarlo un derecho, que eso es una diferencia muy grande con lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es reconocer derechos, y los derechos que se reconocen o para lo que está hecha la ley es para reconocer derechos que son buenos, que son deseables y que son para el bien común. El aborto en sí no es para el bien común y se está reconociendo algo que no existe, porque el aborto no es un derecho y no es algo que se deba de reconocer, sino se están inventando derechos, como en muchos otros temas que podríamos hablar ustedes y yo, y que en realidad la ley no está fungiendo para lo que debe de ser y para servirle a la sociedad. Eso es lo que es lo agresivo, porque lo está reconociendo como un derecho. Mariana dijo, no es que lo estén promoviendo, y no, al contrario, cuando tú promueves algo como un derecho, lo estás promoviendo. Es per se da solito, ¿sí? Esta es una cosa. Ustedes dicen, están abortando de por sí, entonces mejor que lo hagan libre, ¿no? ¿Qué está pasando? Que lo clandestino va a seguir siendo eso clandestino, pero nada más que no va a haber ningún tipo de control. ¿Sí me explico? No. ¿Qué está pasando también en la Ciudad de México? Es decir, el aborto jamás es seguro, aunque sea en el hospital más elegante del mundo. Bueno, ninguna operación, o sea, de una muela te puedes morir. Claro, una cesárea es una intervención que arriesga a una mujer cuando no es necesaria. El aborto no es necesario. El aborto no cura a nadie. El embarazo no es una enfermedad. Y eso como mujeres tenemos que estar bien claras, ustedes y yo y todas las que nos están viendo, porque a las mujeres nos tratan cuando estamos embarazadas como enfermas. Por eso nos intervienen entrando a un hospital sin necesitar la intervención, y es lo que puede hacer contraproducente ese parto que venía perfecto. Ese es un punto creo que muy importante. Y el aborto, lejos de ser terapéutico, que también lo llaman así como eufemismo, lo que hace es dañar la dignidad de la mujer, porque le está diciendo, tú no puedes ser mamá. A pesar de tus adversidades, tú no tienes el poder. El poder está en asesinar a tu hijo, y ese es bien importante mencionarlo, porque en la Constitución de Argentina, y sigo hablando de Argentina, se dice el niño no nacido tiene derechos desde el embarazo de su madre. Entonces, ¿dónde está ahí la coherencia de los legisladores? A ver, vamos por puntos, porque son muchísimas cosas, pero tú no tienes el poder de ser mamá, dijiste, ¿no? Es que es lo que te dicen cuando te dicen aborta. Esa es la mejor salida para cuando estás estudiando, eres joven, te violaron, no tienes dinero. Pero ¿dónde está entonces la voluntad de esa mujer? Es que la voluntad no puede ser encima de otro. Y en esta Constitución argentina están reconociendo al niño, no están diciendo el cigoto, no están diciendo la mórula, no están diciendo el individuo, están diciendo al niño. Y lo dice así literal la Constitución. Sí, pero ahí también sería una cuestión de... O sea, ¿por qué no dicen la niña? ¿No? Es decir... Es que no, acuérdate, en gramática tú decir niño es genérico. Yo sé. Lo que pasa es que estamos utilizando mal la gramática y todo lo que es la Yo no soy esta como feminista radical de decir, digan niñas y niños. O sea, yo sé que si dicen niños son todos los niños y las niñas, ¿no? No va por ahí, sino decir, si está mal utilizado, podríamos argumentar que también está mal utilizado no decir la niña o lo que sea. Es decir, en esta cuestión yo creo que la mujer, la que está embarazada, no es víctima de tú no puedes hacer esto. Ella decide, yo no voy a poder darle a esta criatura la vida que se merece, la vida digna.
Entonces, por la dignidad tanto mía como de esta criatura, entonces tomo la decisión. No me dice el Estado, no me dicen tú no puedes ser mamá. Entiendo lo que estás diciendo y te comprendo, pero también tenemos un error en entender lo que es la dignidad de la persona. La dignidad de la persona no implica cumplir derechos o cumplir caprichos o deseos, ¿sí me explico? Esto de la voluntad es, ¿quieres ser mamá o no? Pero cuando estás embarazada, yo soy educadora perinatal, he asistido a más de 50 partos, se me han muerto 2 bebés, sé que no es que quieras o no ser mamá. Estás embarazada, eres mamá. Aquí ya no es la pregunta de si quieres o no, porque ya eres mamá. Es que también no podemos estar manipulando la verdad. Ese es un tema también que confunde a la mujer. En Argentina, lo que hacen, y que estaban mencionando antes de nosotras entrar a cuadro, es que 129 en la Cámara de Diputados votan a favor y 125 en contra, que eso es lo que las hace pensar, y a muchos, que iba a pasar esta ley para promoverlo como un derecho, ¿no? Callejeras que son tremendas. Claro. Y después pasa a la Cámara de Senadores, ¿sí? Y ahí es donde la echan para atrás, que sucede muy parecido a nuestro país. Pero algo que cabe mencionar, y para que vean que mucho es ideología y que nos tienen emocionalizadas, y me incluyo porque yo no quiero que nadie se sienta menos ni mucho menos, ¿no? Emocionalizadas en el sentido de que estamos tomando decisiones con los sentimientos y no con la razón. Es este caso en la Cámara de Diputados, 4 diputados que ya estaban comprometidos a votar en contra de esta ley, a la mera hora se fueron a favor por estar comprometidos con algunos temas de conveniencia política. Vamos a seguir con ese tema, Ale. Es un tema bien... Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir con ese tema y justamente hablar de estos legisladores, porque a lo mejor lo que vieron es la voz popular, porque el trabajo de ellos no es ser jueces, es representar al pueblo. Y es el ver por el bien común, ¿no? Vamos a hacer una pausa, regresamos, acompáñenos en Twitter, ahí tiene la pregunta. ¿Estás a favor del aborto? 88% sí, 12% dice que no. Ya volvemos. Seguimos como siempre en este programa con temas polémicos y como decíamos al principio, tal vez este tema a nivel internacional siempre sea un tema polémico. Entonces, estábamos en el asunto de que decíamos, si se va a hacer de todos modos, que se haga con un médico, que se haga con apoyo, que se haga... Yo decía, ¿no? Yo sé que tú no es la misma postura, pero ¿no crees que se va a seguir haciendo y se va a seguir arriesgando la vida de una mujer? Cuando se habla de dignidad, yo creo que es más digno decir, bueno, tienes la capacidad de decidir, es tu decisión con conciencia absoluta, en lugar de someterla a cosas que ahí sí, yo he sabido de casos de lugares clandestinos en donde dices, eso sí no es digno, o sea, ese trato, ese riesgo, ese morir en la plancha, eso no me parece digno. Ayer yo estaba viendo una infografía muy interesante, la encontré en Twitter, a ver si la vuelvo a encontrar, donde decía las búsquedas, por ejemplo, en los portales, ¿cómo abortar con el tallo de un perejil? No, ma. ¿Cómo abortar con una aguja? No, y las mujeres lo hacen. ¿Sabes? Ahorita que estás diciendo, van a morir en la plancha, ¿no? El 90% de las mujeres que abortan, por ejemplo, en la Ciudad de México, es a través de químicos, que no lo hacen en la clínica. Le dicen, tómate tu pastillita enfrente de mí y te tomas las siguientes a las 5 horas. 6 horas, sí. Y si se desangra en su casa, ¿quién responde por ella? Esto lo hacen mucho. El porcentaje de mortandad por esas pastillas es bajísimo. No, sí se ha dado. Y sí se ha dado y no lo han reportado. Y nosotros estamos en el Instituto de Rehabilitación para la Mujer y la Familia AC, en donde yo he sido terapeuta de mujeres que han abortado y te lo explican literal y luego dicen, y me empiezo a desangrar en mi casa y yo ya no quiero regresar a Mary Stops, a todas estas. Prefiero irme a un hospital. ¿A qué? A estas que se llaman... Es una clínica. Una clínica muy famosa en México que solamente está en zonas de gente con bajos recursos justamente por otros temas, ¿no? Precio. Pero aquí el tema, Mariana, me gustaría también pensar, ¿no?, en lo que están diciendo los legisladores argentinos, ¿no?, que aquí no tenemos personas de segunda.
Y aquí creo que no estamos considerando la dignidad del niño no nacido, y me permito decirlo de esta manera porque estamos hablando de Argentina y así lo dicen en su constitución. Entonces, por eso mismo ellos y los legisladores pensaron en esto, ¿no? Oye, estamos siendo incoherentes, está habiendo inconsistencias, y yo antes de irme al corte les estaba comentando, ¿no?, que estos 4 diputados se echaron para atrás a las pocas horas y votaron a favor por cumplir por conveniencias, ¿no?, de temas políticos. Y esto lo que hace es darnos cuenta de que no están viendo por el bien común, sino están cumpliendo con ciertos movimientos que implican muchísimo dinero, que está constatado, que lo podemos leer en el NSSM 200, el National Security Study Memo que hizo Henry Kissinger, que estuvo clasificado durante muchísimos años y lo sacaron a la luz en los 80s, en donde a las mujeres que son de escasos recursos, por eso justamente Mary Stops y todas estas, solo están en zonas de pobreza, porque hay un tema aquí de discriminación racista, ¿no? Que para qué nace la gente que es pobre. Digo, y se los estoy diciendo así crudo, ustedes lo pueden encontrar perfectamente en internet. O sea, la gente de menos recursos en aborta Estados más. Unidos, Planned Parenthood, que en México sería MexFam, está en las zonas del Bronx, está en las zonas más también vulnerables, porque no consideran que son personas aptas para la sociedad, ¿no? Y lo dice Mary Stops y lo dijo, bueno, ya no y lo dijo Margaret Sanger, ¿no? En su momento, que también pueden encontrar entrevistas de ella en YouTube para que no vean que yo estoy viniendo a decirles nada que no tiene en realidad un sustento, ¿no? En México se hizo un estudio hace unos 3 años y que salió publicado en British Medical Journal, esta revista de medicina con todas las garantías y toda la seguridad para nosotros creer lo que dice ahí, lo que se publica. Este estudio fue hecho en los 31 estados y el Distrito Federal, que ahorita ya no es el Distrito Federal, y la peculiaridad que tiene nuestro país es que tenemos una constitución por estado. En ciertos estados está mucho más permitido el aborto y en otros estados está menos permitido. Lo que se hizo ahí es hacer un estudio de por qué hay mortalidad materna, ¿sí? Ahorita haciendo mención a lo que ustedes dicen, si van a abortar, de todos modos, mejor vamos a hacerlo legal. Entonces, lo que descubren en este estudio, que está hecho por chilenos, americanos, ingleses y mexicanos, ¿sí?, es un estudio muy interesante que se los puedo pasar, hay una correlación directa en la que pueden darse cuenta que justamente en donde es más permitido el aborto hay más mortalidad materna. Ok, eso lo podemos hablar en las ciudades, pero hablemos a nivel global. En los India, países europeos... en India está permitido el aborto legal porque se morían muchas mujeres, porque era clandestino y no sé qué, y es donde más mortalidad materna hay. Los países europeos, que son defensores de las libertades individuales, en la mayoría de los países está regulado el aborto. Y tú puedes ir a Seguridad Social y ellos te lo van a hacer. Estados Unidos, Canadá, en la Estados Ciudad Unidos de tiene México. más mortalidad materna que en Chile, por ejemplo. Y en Chile no lo permiten, en África, en América Latina. Ahorita que mencionas Estados Unidos y Chile, te los comparo. Chile, de los países latinoamericanos, es el más avanzado que tenemos, incluso a veces más que Estados Unidos. Ahí el aborto está totalmente prohibido. Hasta hace unos años que Bachelet lo volvió a permitir en el aborto terapéutico, lo que le llaman, que es que si viene con alguna malformación. Pero eso también estaba prohibido. Incluso ahí está más baja, mucho más baja, es la tasa más baja de mortalidad materna de toda Latinoamérica, por encima de Estados Unidos, y Estados Unidos lo tiene permitido. Hasta hace poco lo empezaron a regular, pero lo tenían permitido hasta los 9 meses. Que se pueden hacer muertes por bebés que nacen y como lo querían abortar y no murió, lo dejan morir en la plancha. Y bueno, pero eso ya es un extremo, no estamos hablando de un... Eso ya es una barbarie. Pero estamos hablando del aborto, Mariana. Sí, pero generalmente ¿lo vamos a relativizar o vamos a hablar sí. En México, pues estamos hablando también de Argentina y estamos hablando de otros países que ustedes me están preguntando, yo estoy dando ejemplos. Y es a lo que tú llegas. O sea, no tú, ¿no? O sea, es a lo que llegas cuando empiezas a jalarle el hilo a una media. Vamos a permitir un cachito, el aborto terapéutico, por ejemplo. Y si empiezas a jalarle a la media, entonces empiezas a hacer un desastre con la sociedad. No es que yo esté diciendo que metan a la cárcel a las mujeres, porque yo soy pro mujer. Yo las defiendo, tengo una fundación que defiende mujeres vulnerables embarazadas, que las enseña a defenderse de la violencia obstétrica en los hospitales.
que las defiende con todo. Violencia obstétrica. Violencia obstétrica, que te esterilicen sin tu consentimiento cuando estás en trabajo de parto, que de pronto te digan, ay, ¿por qué no de una vez te cortas las trompas? Y estás con unos dolores espantosos y te hacen firmar algo que sin saber son mujeres indígenas que no hablan ni siquiera nuestro idioma. Eso, ¿no? Hacerte una cesárea, si no era necesaria. ¿Cómo valoramos si es necesario o no necesario? Tiene que ser con una razón médica, ¿no? Digo, es todo mi estudio doctoral, que ahí lo tengo, que es bastante extenso, ¿no? Pero sí está ya tipificado en la ley, está en el Plan Nacional de Desarrollo que termina este año, estaba ya tipificado también como violencia obstétrica, y en 4 estados está ya en la Constitución, y en Veracruz está penado por la ley si descubren que el médico practicó una cesárea que no era necesaria. Entonces sí se puede descubrir. Y ahí también, o sea, nos vamos a desviar del tema, pero también tenemos una conocida aquí que acaba de ser mamá, y ella dijo, yo tengo 2 hijos, me la pasé horrible, espantoso, es lo peor que me ha pasado, el parto, y dijo, yo elijo cesárea, porque eso yo no me lo voy a aventar otra vez. Y pagó una cesárea, tiene a su niña, le cerraron y se acabó. ¿Me escribes quién? Porque no la ubico. Claro. Ok. Bueno, eso sí se da muchísimo, y en mi estudio doctoral me centro justamente en la cesárea electiva, ¿no? Que es un tema de que hoy en día también se está eligiendo, ¿no? Vamos a otro tema, porque también estamos hablando de las libertades. Entonces, ¿en las drogas qué sería? Porque yo también estoy a favor de que se regularicen y que toda la gente se drogue contento si quieren, y evitas las drogas con sangre. Claro. Porque el que se quiere drogar lo va a conseguir. Claro. Okay. Nada más que, a ver, las dos, tengo que preguntar esto. ¿Son mamás? No. ¿Les gustaría que sus hijos, que tengo aquí en el foro... No quiero tener hijos. Bueno, y si tuvieras, si pensaras algún día, ¿no? En tener algún hijo... Me gustaría que se o drogue. tus hermanos, algo así, que es libre y a libre demanda, y no hay conocimiento ni consentimiento de los padres porque están libres, entonces que se estén drogando. Y en países como el nuestro, en donde las instituciones están totalmente endebles sobre arenas movedizas, legalizarlas así, sin diestra ni siniestra, yo considero como mamá y como especialista en temas de familia que no sería lo ideal, porque estaríamos desmembrando más a la sociedad. ¿Cualquier droga? ¿Desde marihuana Claro que sí. hasta sintéticos? Claro que sí, porque aparte la marihuana produce efectos totalmente mucho más dañinos en temas de que te puede causar neurosis, de que hay más de 80 cannabinoides. Todos estos cannabinoides no sabemos bien cuáles son, y entonces no sabes qué estás fumando. No, sí se sabe, sí se sabe. ¿Quién sí, sabe? hay O sea, muchos si ves estudios. en las playas de repente quien te las está vendiendo, no, bueno, es que de dónde también, te las están dando. a ver, ¿no? el libro se llama Marihuana a la Mexicana, de Nacho Lozano, que trabaja con nosotros, y ahí viene todo ese estudio de qué tipo de mitos. Hay otro libro que se llama Historias Verdes, de Eduardo Limón, que los dos acaban de publicar este año con todos esos datos. Es decir, sí, claro que puedes agarrar un churro lleno de cocos asqueroso, ¿no? Y que te puede hacer daño, y que ha reportado mucha neurosis de gente que consume cotidianamente es un mito. marihuana. Pero ¿no? yo regreso al tema de quien quiera hacerlo lo va a hacer. Sí, Claro, pero o sea, por ejemplo, imagínate- si yo tengo un hijo de 20 años y de todos modos se quiere ir a drogar, lo va a hacer. Prefiero que vaya a la tienda y lo compre, como lo puede hacer en Ámsterdam, Claro. a que Pero se en tenga Ámsterdam que ya ir... también lo regularon, ¿eh? No Pues crees sí, que es hacen los así, coffee porque se shops, han dado pero lo cuenta puedes de hacer. que el daño que le está haciendo a la sociedad es Y casualmente muy grave, hay ¿no? menos adictos que en los países donde está prohibido. Claro. Yo Lo hacen tengo mucho otros los estudios que no. turistas. Pero mira, a lo que voy con esto es también ver por qué la gente consume droga. O sea, yo creo que eso es el debate. Yo no lo veo mucho que lo mencionen, porque muchas veces nos vamos en el tema del narcotráfico que padecemos horriblemente en nuestro país, que el narcotráfico se acabaría si se legalizara. Y yo digo, ¿y por qué crees que la gente está consumiendo droga? Con esa pregunta regresamos, tenemos que hacer una pausa. Y sí, justo la pregunta es ¿por qué la gente consume? Y tendremos nuestras posturas. Hacemos una pausa y regresamos. De verdad que traemos un tema espinoso hoy. En Twitter la gente, ¿Qué dicen? por supuesto, opinan diferentes cosas. Los discursos quedan en lo mismo, y entonces ahí vamos a hablar contigo, Ale. Háblanos de opciones. Por ejemplo, hay un tuitero que escribe la dignidad del no nacido, pero ¿qué pasa con los niños que están en la calle? Eso. ¿Qué pasa con las madres que fueron violadas? La niña de 14 años que no es su culpa, no quiere un bebé en su vida, que aunque lo entreguen a adopción ya pasó un traumático embarazo, la estigmatización social. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las opciones?
La pregunta, ¿te acuerdas antes de irnos al corte? Era, ¿por qué la gente consume drogas? Y yo creo que se puede enlazar súper bien a la pregunta que me estás haciendo. La gente que consume drogas o que le gusta beber o que le gusta divertirse, y aquí no quiero que crean que no yo me divierto también y todo, pero la palabra divertir viene de divertere, de dividir lo que es el alma del cuerpo. Y cuando no quieres darte cuenta en dónde estás, buscas divertirte. Tomas, te drogas, haces mucho deporte tal vez. ¿Sí me explico? O sea, necesitas adrenalina para estar en otro lugar, porque en donde estás es insostenible, ¿sí? Entonces la gente que se droga... Amigos, yo no estoy de acuerdo. Recuerden que cada quien tiene sus opiniones en este programa. Yo no estoy de acuerdo. Me parecería una falta de respeto la gente que se echa un churro porque se quiere relajar. Fin. Sí, pero que muchas se echan veces... una chela. A ver, cabina, ¿ustedes no se echan una chela de pronto para relajarse? Pero y el único borracho es el Charlie. Sí. Pero no malinterpretes lo que dije, es en exceso, porque yo dije que yo también, a mí también me gusta tomarme una chela, me gusta tomar mi tequila antes de comer, me gusta salir a divertirme, pero cuando el exceso, y lo digo como orientadora familiar, estás buscando llenar un vacío existencial que cada vez más, hoy en día, lo vive el ser humano. ¿Y cómo te lo puedo ahorita mencionar que es cierto? Porque el fármaco que más se consume en el mundo es el antidepresivo. Ya no te estoy hablando de ninguna droga. Los antidepresivos, porque la gente no puede sostener en donde está viviendo. Vivimos un mundo materialista en el que estamos todo el día trabajando para pagar una casa que no estamos viviendo. Estamos todo el día trabajando para comprar cosas que no necesitamos. Y entonces estamos totalmente individualizados. ¿Qué pasa con los que tienen un problema de química cerebral? Que gracias a Dios no es lo máximo, o sea, no es la mayor parte de la población mundial. Esa gente hay que tratarlos como se debe. De hecho, hay estudios en donde a la gente que se droga les pusieron lugares de rehabilitación en donde no les quitaron de tajo las drogas, sino que se las fueron dando paulatinamente, poco a poco, y al mismo tiempo tratándolas para ver por qué consumían. ¿Sí me explicó? Sí, o sea, sí. No porque yo tome un día tequila o antes de mi comida es que yo estoy viviendo un infierno en mi vida, ¿sí me explicó? Que te fumes un churro de mota. Exacto, no significa que eres un drogadicto. Claro, pero el tema es de proteger al bien común, y cuando yo estoy diciendo todos pueden hacer lo que quieran, mientras lo quieran, estoy haciendo como en una familia. Llegue cada quien a la hora que quiera para que no crean que sus papás son autoritarios. Coma cada quien en donde quiera. Si no quieren en la mesa, no importa, porque pues si no van a creer que soy una mamá autoritaria. Tiene que haber orden. Y el orden no a todos nos gusta. ¿Quién es esta figura superior que determina cuál es el orden? Porque entonces aquí no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de... Yo desde mi postura mucho más sabia e inteligente digo que ustedes no pueden hacer eso. ¿Quién me autoriza a mí a decir lo que pueden hacer los otros? Y lo lamentable es lo que te voy a responder ahorita, que ahorita está llenando el vacío que hemos abandonado las familias, los gobiernos. Y los gobiernos son los que nosotros estamos esperando que nos resuelvan estas disyuntivas cuando tendrían que haber sido las familias. Y las familias se han desmembrado por todo lo que he ido mencionando brevemente. Pero la respuesta sería, pues tal vez el gobierno. Pero el gobierno tendría que estar apostándole a políticas públicas que fortalezcan las instituciones que funcionan, no que instituyan la disfunción, que es lo que se está haciendo ahora. El gobierno, el gobierno de México no es el mismo que el gobierno de Angola, que no es lo mismo que el gobierno de Finlandia. Entonces, si a nivel mundial nos estás diciendo que lo que más se consume son antidepresivos, entonces el gobierno no es el gobierno mundial. Son los gobiernos que particularmente atienden tipos de culturas y costumbres distintas. Entonces, no podemos esperar que el gobierno, como este ente que vive en algún lugar, está conformado por distintas personas, distintas ideologías, y son diferentes en todo el mundo. Pero lo que es, de acuerdo a lo que nos dices, parecido en todo el mundo, es que hay un vacío existencial. Entonces, sí. ¿Qué? O sea, pues, así, eso es la etapa que nos tocó vivir. No podemos juzgar al gobierno por hacernos este vacío. Es decir, no vamos a intentar ser todos hippies y yo estoy completo, hermano, no solo necesito la tierra y el amor. No. O sea, de acuerdo a nuestras características de vida, pues sí, los seres humanos muchas veces tenemos vacíos. Bueno, pues cuando tengas necesidad de un
de un antidepresivo, aquí está, mamita. Vas con un psiquiatra que te medique, sales de ese bache y continúas ¿Y con si tu no vida? tiene dinero para ir al psiquiatra? Bueno, Digo, sería la pregunta del aborto, ¿no? Volviendo al tema que nos trajo hoy a sentarnos a las 3. O sea, si no tienes dinero para ir al psiquiatra, pues te vas a meter tiner, ¿no? Bueno, pues entonces ahí, o sea, no, digamos que ese tipo de cuestiones, el tiner es legal, pues. No tiene que ver con la legalización de la Por de eso, la y el marihuana. Citotec también. El Citotec es una medicina que se usa Pues para los problemas gástricos y lo usan para abortar. O el mismo ginecólogo para ayudar a que nazca más rápido un bebé. Entonces no tendríamos que estar ahorita discutiendo algo tan terrible como es, ¿permitimos o no que la mamá mate a su bebé? Creo Es que hemos ya llegado... desde el matar hemos ya llegado- tiene sí. todo Es un que- contexto. Pero, Kim, te lo digo así porque así es. Es así. Es que no podemos estar tapando ¿Qué el haces sol con la un niña dedo. violada de 12 años que tenga el La bebé? acompañas, la ayudas con acompañamiento psicológico. Hoy, la hija de Enrique Rojas, que es una psiquiatra muy reconocida en España, que se llama Marian Rojas, escribió el prólogo a mi segundo libro, ella se iba a Camboya con Médicos Sin Fronteras. Camboya, no sé si ustedes sepan, es un país en donde está prohibida la prostitución, sin embargo es el lugar donde más se prostituyen niños de 10 años, de hombres y mujeres, en donde las transnacionales cuando se van a establecer en Asia, mandan a sus personas de Inglaterra o lo que sea y llaman y les traen 10 niños, niñas y niños de 10, 15 años máximo, para abusar de ellos sexualmente. Ella se iba a ayudarlos y a sacarlos justamente de este infierno de los carioques, en donde decían que todas eran mayores de edad, y nos contó una historia de una mujer que queda embarazada, una niña de 14 años, porque estaba en un prostíbulo y nadie sabe ni siquiera de quién es el papá. Y entonces el padrote le pregunta, ¿lo quieres tener? Sigues atendiendo a los clientes. ¿Quieres abortar? Vete a abortar. Y que ella volteó y dijo, lo quiero tener, porque es la primera vez que me siento útil para algo. Voy a dar vida. Y así muchísimos casos que nos ha platicado ella y que yo también conozco por donde yo me muevo, que muchas veces gritar aborto ante una violación hay que pensarlo antes, porque el trauma de una violación es muy fuerte, es una violencia, y el trauma de abortar, y está en el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Mentales, es un trauma post-aborto, que el nombre es una depresión mayor. Que hay quien no que lo te tiene puede dar. nunca y no siente nada al respecto. Y que O sea, podríamos te levantas al otro día y no sientes nada. que les puede salir a 25 años después. ¿O no? O no, pero por lo general sí aparece como un Pero trauma. si, mientras haya una excepción, no podemos generalizar. No, Y lo que sí espérame. no podemos generalizar es que no le va a pasar cuando podrías evitarlo sin que vaya a abortar. O sea, tú tienes el trauma de la violación más el trauma de haberse metido a una plancha, como lo mencionaste tú. No sé, yo nunca he abortado, no sé No, cómo pero es, es que pero... mencionaste que mueren en la plancha, por eso usé Pero ese mismo... es comentario. un eufemismo. El Y perdón, proceso llamacismo, puede ser como sacarte una muela. Sí. O sea, no es de que veas... haces que se te mueres. El proceso de una succión de un legrado es tan complicado como sacarte una muela anestesiado. Hasta las 9 semanas, por ejemplo. No es algo que vayas a ver situaciones y te estés desangrando. Hay sus excepciones, No vas a ver un bebé hay saliendo. prácticas desagradables, pero yo pienso que mucha gente no queda traumada. Yo no me traumo si me sacan una muela, si me sacan la vesícula, un conjunto de células de 4 o 5 semanas, ¿qué? Pues no es un conjunto de células, digo, biológicamente no es correcto como lo estás mencionando, porque es un ser humano y el estatuto humano del embrión lo avala, y la ciencia moderna te dice no es un conjunto de células. Conjunto de células hay es si te doctores quita que un sí. Hay doctores que abortan y juraron hipocráticamente que iban a salvar vidas y a curar. Pero Entonces espera. no puedes creer en esos doctores que están siendo asesinos, porque ellos juraron proteger la vida desde la concepción. Eso es lo que dice Hipócrates, ¿no? Sí, pero lo que en la historia que nos contaste hace rato es que creo que resulta contraproducente, porque justamente lo que decía Kim, la que lo va a hacer de todos modos, y la que no lo va a hacer ni siquiera en una situación de prostitución, de violencia y de violación.
Entonces, tú lo que estás haciendo con esta historia es justamente darnos la razón en el poder de decisión de una mujer por su cuerpo y su futuro. Entonces, la que lo va a hacer una y a lo mejor 10 veces. No es de que te esté dando la razón. No lo va a hacer. No es de que te esté dando la razón, Mariana. Lo que estoy tratando de explicarles es de que cuando estás embarazada, no se siente igual que una uña enterrada. Cuando estás embarazada, hay una química totalmente distinta en tu cuerpo y hay sentimientos distintos. Esto se puede ver en las madres subrogadas, que no es ni siquiera su bebé, que están ellas totalmente seguras que van a entregar a su bebé. Y aún así hay una simbiosis. Hay una simbiosis materno-filial. Hay un tema también que se llama hoy en día el hoyo negro, el síndrome del hoyo negro, que cada vez hay más, que son estos niños que son de gametos sexuales donados en bancos, o sea, espermatozoides o óvulos que están donados y que nadie sabe de dónde vienen y que quieren saber quiénes son sus padres. Todo esto no es un tema de decisiones, es un tema de humanidad. Una mujer embarazada, aunque haya decidido abortar, sabe que fue mamá. Y yo entrevisté a una mujer, lo pueden encontrar en internet, lo subí hace ya unos 10 años. Yo pregunté en Twitter, cuando era nuevecito Twitter, ¿quién abortó y está feliz de hacerlo y lo volvería a hacer? Porque yo, todo el mundo oigo que va en contra del aborto, pero nadie me dice, yo aborté y estoy feliz y lo volvería a hacer. Porque hay una la encontré, no se van a atrever. la encontré, la entrevisté. Y cuando llegué a entrevistarla, me dijo, nada más por favor que ya no salga mi cara. Porque es una sociedad lapidaria y moralista. No, sí, porque ella te explicaba que no. No, y aparte, o sea, hoy en día menos. Hoy en día todo se tolera menos que no toleres todo. Si no, te sientas a comer en una reunión y te empiezan, si dices algo de esto, yo mejor con mis amistades no hablo de estos temas, ¿no? Por eso me invitan a programas como los de ustedes, ¿no? Pero es un tema evidentemente humano, en el tema que no se está juzgando a la persona, sino el acto, que es a lo que vengo yo a este programa, para que la gente se forme su propio criterio, pero que jamás juzgo yo a la persona con nombre y apellido, porque cada quien tiene su circunstancia. Y lo que se ha uno dado cuenta después de estudiar tantos estos casos, es de que las mujeres hemos estado abandonadas y nos han llevado en un embudo a decidir solamente por opciones de muerte y no de vida. En todos los medios de comunicación. Ya se había acabado la humanidad. Pues está a punto. Ya se había acabado la humanidad. En Europa hay una despoblación terrible. Las mujeres ya no quieren tener hijos. Por todo el plan de control natal que empieza con este informe que te mencioné, el NSSM200 de Kissinger. ¿Y quién está poblando Europa? Los musulmanes. Que ¿Y eso tienen está mal? 8, no sé. Ahí está siendo juiciosa. No, estoy tratando de hacer historia. Europa, como la conocimos, nunca la vamos a volver a ver. Pues simplemente es algo que sucedió dadas las circunstancias. Si las mujeres no quieren tener hijos, las parejas no quieren tener hijos, y eso provoca que lleguen los musulmanes, pues es una situación de su país. Pareciera que está mal que entonces lleguen los musulmanes. El tema es económico también. No hay capital humano que supla todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, en España, toda esta crisis que se vino es por la despoblación. Pero eso no es el aborto. Claro que sí, el aborto lo han metido como parte del control natal y está en este estudio que te estoy mencionando. Henry Kissinger lo dijo, y no estoy citándolo textualmente que no me acuerdo, pero estoy parafraseando, y dijo, si no metemos el aborto como parte de este control natal, los países en desarrollo se van a acabar nuestros mantos acuíferos, nuestros minerales y nuestros recursos naturales. Tienen que tener menos hijos todos los de estos países, porque nos consideran inferiores. Pues, y resulta genio. que... Hacemos una pausa, regresamos. Estamos en punto y coma. Tenemos Twitter, ¿estás a favor del aborto? Hashtag aborto legal ya, hashtag aborto libre. 78% dice que no y el 22% dice que sí. Estamos de vuelta y ha sido un día tremendo, ahora sí de polémica aquí en Punto y Coma, opiniones encontradas, opiniones contrarias. Regresamos contigo, Ale. ¿Qué le dirías a todas las mujeres en Argentina que están marchando por tener el derecho de hacerlo, no por invitarte a hacerlo? ¿Que no pueden? ¿Que no deben? No, que lo reflexionen. Es que no es un tema de que yo estoy imponiéndoles nada. Supongamos que lo quiero ¿no? reflexionar, pero quiero tenerla... O sea, ya lo reflexioné 2 semanas, lo quiero hacer. Pues que aborten.
¿Cómo? Y que asuma sus consecuencias. ¿Cómo si el gobierno me está diciendo que no? Entonces voy y busco la hoja de cilantro para hacerlo. Es muy grave las mujeres que mueren así. Mujeres que están luchando para imponer una ideología. Porque ustedes bien lo dijeron, la gente aborta. O sea, mi hija puede ir ahorita a la farmacia y pedir Citotec. No se lo venden. Claro que sí. Necesito una receta. No, Citotec no necesitas receta. Tampoco para la píldora de después, y yo hice ya el ejercicio. Para un antibiótico sí, pero yo ya lo hice el ejercicio, a menos de que ayer cambiaron ya esto. Pero mi hija de 12 años, ella puede ir y pedir que le den la píldora de después. Lo hice yo, hice el ejercicio. ¿Cómo puede ir a pedir anticonceptivos? Claro. ¿Y sabes todo el daño que te hacen a tu cuerpo? O sea, la píldora del día después... Es una bomba píldora, de hormonas. Son 50 anticonceptivos en una sola cápsula que ya han reportado infartos al miocardio, han reportado embolias, han reportado infartos, muertes. ¿Dónde está esa protección a la mujer? Y que también a los hombres que nos están viendo, que le dicen, tómate tu pastilla, te están descamando el endometrio cada vez que te estás tomando la pastilla. Hagamos un ejercicio. Yo voy y compro una motocicleta, la cual la puedo utilizar para dar un paseo bien bonito con mi canasta de flores, o puedo decidir estar en la carretera a 200 kilómetros por hora. La elección es mía. La motocicleta en sí mismo no es un objeto asesino. Soy yo y mi comportamiento con él. Pero en la carretera hay una regulación y te dicen que a 200 te multan. En Europa no. En países europeos puedes... Pero me estás hablando de Alemania, en las autobahns. ¿Por qué? Porque ya se estudió que los coches están bien, la gente toma clases de manejo antes, si no, no les dan su licencia y tienen que estar capacitados. En México aprendes, toma el coche, vete a manejar. Partiendo de eso, entonces también tendrá que estar prohibido el alcohol, los cigarros. Yo puedo ir a comprar cigarros, yo determino si me fumo uno o me fumo 5 cajetillas. Está regulado y te no, dice... No está regulado. Si yo me fumo 5 cajetillas, nadie me dice nada. No te lo venden a niños de menos de 18 años. No, pero... Bueno, en este país sí. Bueno, pero eso está triste, que nos riamos de eso. Sí. Es gravísimo. Entonces, imagínate, si no podemos controlar el tema de estas pastillas o del cigarro o del alcohol, ¿cómo ustedes me están pidiendo que legalicen la marihuana? O la cocaína. Si no podemos con el cigarro, ni siquiera con el alcohol. Porque es la elección, o sea... No, pero es que ustedes solas me lo acaban de decir, no hay regulación, entonces estamos haciendo un problema de salud pública. Tenemos que pensar en el bienestar de la sociedad, no en lo que nosotras tres estamos pensando, porque ustedes tres, o sea, ustedes dos y yo, nos podemos ir ahorita y comprar y nos consideramos totalmente responsables y no vamos a hacer nada. Pero el gobierno, no un mexicano, el gobierno en general, que tiene que a veces estar tapando esos huecos que nosotros como familias estamos dejando, no lo va a hacer con el amor que lo haría un padre o una madre de familia. Y si ese padre o madre de familia lo único que está haciendo es trabajando y así viendo cómo le hace para que sus hijos coman, pues no pueden darse el tiempo para eso. Vamos a hacer una última pausa. Vamos a regresar con el tema que comentabas. Yo personalmente, por ejemplo, sí llevaría a mi hermana a abortar libremente. Claro. Totalmente, y la apoyaría. Sí, sí. Pero vamos a ver, y ahí tenemos la pregunta en Twitter. ¿Estás a favor del aborto? 27% sí, 73% no. Ya volvemos. Estamos de vuelta a la recta final. Tenemos como 2 minutos de conclusiones. ¿Conclusiones, Mariana? Yo, pues, mantengo mi postura del inicio. Yo creo que las mujeres tienen derecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su futuro. Yo no creo, y nunca lo he creído, que la felicidad esté en... Ni la felicidad ni la realización de una mujer esté en ser madre. Yo no soy mamá, no voy a hacerlo y estoy muy contenta y muy comprometida con mi propia felicidad, con mi propia vida, con mi propio futuro. Entonces, yo creo que la maternidad no es para todo el mundo y estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho de elegir. Alejandra. Yo estoy a favor también de las mujeres, de que las mujeres tengan opciones viables de vida, de empoderarlas para que puedan enfrentar cualquier circunstancia sin salir corriendo de ella, evadirla o borrarla como si no hubiera existido. Yo estoy a favor de darles opciones de vida. La muerte jamás es la solución de nada. En lo que hablabas del acompañamiento, ¿existe algo como tú, mujer que no tienes recursos, nosotros te vamos a apoyar, te vamos a cuidar, te vamos a dar de comer para el niño? A nivel nacional se llama BIFAC, con B chica, está a nivel nacional. También está Yoliwani, nada más que no es tan grande como BIFAC, en donde BIFAC es B chica I F A C, BIFAC, que les dan albergue,
para estas mujeres que quieren abortar, para que todo su embarazo se los cuidan. Mientras tanto, las están enseñando un oficio para que ellas se puedan mantener a sí mismas. ¿Les dan alojamiento? O sea, les dan los alojamiento, 9 meses exacto, ahí tienes como exacto, dónde tienen quedarte. médicos, todo. También Yoliwani, también Mater Dei, también El Manto de Guadalupe de Eduardo Verástegui, o sea, hay muchísimos. En Chile también hay muchísimos. Les dan acompañamiento durante el embarazo, les dan apoyo psicológico y si ellas quieren darlo en adopción, también es cunero, ¿no? Para que papás que no pudieron tener bebés y que quieren ser padres de familia puedan adoptar a estos niños y les dan seguimiento. Adoptar y nos está viendo, pueden acercarse a estas instituciones. ¿No está fuera de la ley realizar una adopción de este tipo? Está totalmente legal. Yo tengo amigos que han adoptado de BIFAC 3 bebés. Tengo amigas del DIF que han adoptado también, 2 amigas con las que trabajé varios años, niños del DIF también que tenemos ahí la opción, pero en acompañamiento para mamás que están en situaciones complicadas de embarazo, están estos lugares, se pueden encontrar en internet y te acompañan y te dan ahora sí que un acompañamiento digno, pensando en ti, pensando en tu bebé y pensando en que sí puedas sacar adelante esa situación. Gracias, Alejandra. Y bueno, ahí tenemos las posturas. Usted decide como siempre. Nosotros solo estamos aquí para orientarlo. Gracias por habernos acompañado, Alejandra. Mariana H. Quédese con Gaby Claseca, titulares de la tarde. Buenas tardes.